Bien, vamos a iniciar. Para iniciar el tema de hoy, vamos a recordar un poquito de la clase del día de ayer. El día de ayer, nosotros habíamos dicho, supongamos que durante un periodo determinado se envía al consumidor 15 lotes de 3,000 cada uno. Los lotes tienen el 2% de no conformidad y el plan de muestreo se usan los valores N igual a 89 y C igual a 2. ¿Por qué partimos de allí? Porque pues ese es el antecedente para poder iniciar el día de hoy. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente el problema que ya resolvimos. Entonces, habíamos dicho que íbamos a hacer un esquema, un dibujo. Entonces, yo empiezo con un círculo en el cual le voy a poner proveedor y, o sea, el productor. Ese proveedor me está entregando a mí 15 lotes de no conformidad. 15 lotes de no conformidad. Los cuales yo voy a utilizar un plan de muestreo simple en el cual el tamaño del lote es igual a 3,000, el tamaño de la muestra es 89 y la cantidad de no conformidad C es igual a 2. Ahí está ya en pantalla lo que nosotros estamos haciendo bajo un esquema. Ahí está el proveedor, me está entregando los 15 lotes de no conformidad, al cual vamos a estar aplicando este plan de muestreo simple, en el cual me está diciendo a mí que al aplicarlo voy a tener yo 11 lotes al 2% de no conformidad. De no conformidad, los cuales está recibiendo el consumidor, o sea, el cliente. Ahí lo tengo yo ya. Ahí está. Ahí voy haciendo la figura. ¿Sí? Al aplicar el plan, yo tengo un resultado de 11 lotes al 2% de no conformidad, que es lo que se está entregando al cliente. Pero también tengo que ese plan me está diciendo a mí que yo le tengo que regresar al proveedor 4 lotes al 2% de no conformidad. Ahí lo tengo. Ahí está. Ahí le estoy entregando yo el plan. Me está diciendo que yo le tengo que regresar a él 4 lotes al 2% de no conformidad. Ahí está. Pero el proveedor
me tiene a mí que regresar, me tiene que regresar me tiene que regresar 4 lotes al 0% de no conformidad. Ahí está ya. Sí, el proveedor me tiene que regresar a mí 4 lotes al 0% de no conformidad al cliente. ¿Preguntas hasta allí? ¿Ninguna? No sé si lo podrá repetir, no. Maestro, es que la verdad no lo entendí bien. Ahí está. Es que tú me puedes seguir a la hora que yo estoy hablando, puedes ir escribiendo. Yo estoy hablando y estoy escribiendo. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense aquí, hasta aquí el problema. Si nosotros no tuviésemos esta técnica, pues nos llegarían a nosotros los 15 lotes, los aceptaríamos, empezaríamos a trabajar, nos empezarían a salir las piezas malas y las tendríamos que amontonar en algún lugar, ponerlas en algún lugar. Pero ese lugar físico no estaba pensado para ello. Entonces, allí a nosotros, esas piezas nos están generando un costo de tenencia, más aparte, nos está generando a nosotros un costo de seguridad y nos está ocasionando también un costo de uso económico del piso, porque no estaba planeado un lugar para acumular piezas malas. Más aparte, el ver que las piezas están saliendo malas, estar llamando por teléfono, estar entrando en discusión y no nos lleva a ningún lado. Entonces, ayer habíamos hablado de esa bondad que tiene esta técnica. Pero antes de abordar esa bondad, nosotros recordamos cuando vimos la filosofía de Deming, en algún momento hablamos de Juran, el cómo seleccionar uno o varios proveedores. Acuérdense que Juran nos marca a nosotros dos puntos muy importantes que nosotros los industriales no podemos olvidar. ¿Cuáles son esos dos puntos? ¿Alguno de ustedes los recuerda? Acuérdense, el primer punto, Juran nos está diciendo que nosotros tenemos que ir a hacer una inspección física del proveedor, en el cual nosotros tenemos que ver la capacidad de producción, conocer la capacidad de producción para saber si es posible que nos vaya a tener en tiempo, forma y cantidad las piezas. También nos dice que nosotros tenemos que ver qué tipo de máquinas tiene, la legibilidad de las máquinas. También tenemos que ver qué tipo de obreros tiene en cuanto a la capacitación, al adiestramiento, su legibilidad también, pero sin olvidar la cartera de clientes.
La cartera de clientes es muy, muy importante, porque si va a tener muchos clientes, a lo mejor no coincide con la capacidad de producción. En pocas palabras, estamos haciendo una auscultación físicamente de ese proveedor. En el segundo punto, recuerden que nos está diciendo que lo primero que tenemos que hacer con el proveedor es firmar un documento en el cual haya un compromiso que si ese compromiso no se cumple, se va a ser acreedor a una sanción, a una multa. Y que además íbamos a tener nosotros a un propio, vamos a llamarle inspector. Si le llamamos inspector, van a decir, bueno, pues es que Deming en su filosofía nos decía que no debería de haber inspectores. Bueno, vamos a llamarle un propio para que esté constatando si en realidad se va a cumplir con la calidad que nosotros requerimos, se va a requerir en tiempo y forma y cantidad las piezas. Entonces, eso que nos dice Yuran, no lo podemos olvidar. Bien, entonces, la bondad de esta técnica es de que cuando nosotros la aplicamos, en ese momento ya nos está diciendo, dentro de los términos probabilísticos, cuántas piezas están buenas y cuántas piezas están malas. Al saber nosotros eso, en ese momento estamos tomando la decisión si aceptamos o rechazamos. En el momento en que nosotros aceptamos, ya sabemos cuántas son las que probabilísticamente están malas. Entonces, en ese momento, se lo hacemos saber de que cuántas son las malas y que él nos tiene que satisfacer con la mayor prontitud de hoy las piezas, porque nosotros no nos podemos quedar sin piezas porque podemos llegar hasta parar a la línea de producción. Y a su vez, también nos estamos ahorrando el que nosotros no estemos llamando por teléfono y nos estemos enojando en cada momento. A su vez, el proveedor ya sabe de que él tiene que ir a recoger sus piezas que están malas, porque no las voy a tener yo allí amontonadas. Él tiene que estar constantemente dándose una vuelta en función de lo que esté haciendo para ocupar el menor espacio físico. Bien, entonces con respecto a esto que acabamos de decir, nosotros ahora esto que acabamos de hacer en figura, lo podemos hablar en términos numéricos. Y al hablar en términos numéricos vamos a empezar por números totales, 2 puntos. Al hablar en números totales, yo tengo 11 lotes al 2% de no conformidad. ¿Eso qué nos significa a nosotros? Eso nos está significando a nosotros 11 que multiplica a 3,000 y eso es igual a 33,000. Igual a 33,000. Pero como estamos hablando en números totales, también tenemos nosotros los 4 lotes al 0%
de no conformidad, que eso a nosotros nos está significando 4 que multiplica a los 3000, que multiplica a 0.98, y eso es igual a 11,760. En total, porque es números totales, tengo yo 0, 6, 7, 4, 4. Ahí está. Aquí está en la pantalla lo que nosotros acabamos de hacer. Aquí está. Ahí tenemos números totales. Los 11 lotes al 2% de no conformidad, que a nosotros nos está significando los 11 multiplicados por 3000, que nos está dando los 33,000. Pero también en números totales tenemos que los 4 lotes al 0% de no conformidad, a nosotros nos está significando 4 por 3000 por 0.98, que al hacer operaciones, eso nos da 11,760. Y como son números totales, los sumamos y nos da los 44,760. Bien, si hablamos en números totales, entonces ahora nosotros vamos a hablar en cantidad de no conformidad. Cantidad de no conformidad. Y si hablamos en cantidad de no conformidad, pues estamos teniendo los 33,000 que multiplica a 0.02, que eso nos está dando a nosotros 660. Y si estamos hablando de cantidad de no conformidad, pues tenemos los 4 lotes al 0%, pues como están al 0%, pues significa 0 igual a 0. Por lo tanto, tenemos 660. Ahí lo tenemos ya en la pantalla. Ahí está. Cantidad de no conformidad. Tenemos los 33,000 multiplicados por 0.02, que nos da 660, y los 4 al 0%, pues nos da 0, por lo tanto tenemos 660. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Bien, entonces nosotros hoy vamos a hablar en términos de porcentaje de no conformidad. Porcentaje de no conformidad. ¿Eso qué significa? Calidad media de salida es igual a la relación que existe entre la cantidad de no conformidad, que son 660, entre los números totales, que son 44,760, multiplicado por 100. Ahí quedó. Ahí está, mírenlo. Porcentaje de no conformidad, calidad media de salida, es igual a la relación que existe entre la cantidad de no conformidad, que es 660, entre los números totales, que son
44,760 multiplicado por 100, el cual me va a dar a mí un resultado de 1.47%. Ahí está el valor de esa operación. 1.47%. Apúntele allá abajo en su hoja lo siguiente. Los cálculos indican que lo que el consumidor en realidad recibe es el 1.47%. Lo que en realidad recibe es el 1.47% de no conformidad. Coma. En tanto, coma, que la calidad del productor o proveedor es de 2%. Bien. Entonces, ahora fíjense, tomen su hoja de verificación. ¿Ya la tienen en la mano? Ya, profesor. Bien. Entonces, si recuerdas, nosotros el problema lo habíamos iniciado en lo que le llamamos la coordenada 2,2. Y esta se halla en el renglón 2. Entonces, si tú te vas al renglón 2 con la columna 6, tú allí vas a tener un valor. Dime cuál es ese valor. $1.462 en la de ese mes. 1.462 o 1.45, dependiendo el número de cifras significativas. Entonces, si te das cuenta, cuando nosotros calculamos el renglón 2,2 hasta donde está la casilla de calidad media de salida, en ese momento nosotros ya sabemos si aceptamos o rechazamos el problema. ¿Se entendió hasta ahí, Romeo? Sí. María Quiere Fernanda. decir que en ese momento, si la calidad media de salida es menor al 2% que indica el proveedor, se acepta el problema. Si es mayor, se rechazaría. Si es mayor de 2, se rechaza todo. Sí. Aquí en este momento que nosotros estamos calculando, que tú llegas a la casilla del renglón 2 con la columna 6, en ese momento tú ya sabes si aceptas o rechazas el problema. Pero además ya sabes cuántas piezas estás rechazando malas. Por ejemplo, fíjate, ayer nosotros dejamos un problema de tarea. ¿Quién lo hizo? Yo lo hice hasta la parte de la curva. ¿No lo hiciste? Sí, lo hice hasta esa parte. Sí. Bueno, bien. Hasta allí habíamos dicho, hasta la curva. Mira, ahora, fíjate.
Vete al renglón 2, columna 6. ¿Cuál fue la calidad media de salida? 0.878. Bien. ¿Esto qué te está indicando? Que se acepta el problema. Estamos aceptando porque estamos teniendo menos de 1. Menos de 1. Pero allí en ese momento ya hay una pregunta que ustedes me deben de hacer. ¿Cuál es esa pregunta que ustedes me deben de hacer? No es que ustedes me adivinen lo que estoy pensando, no. Es lo que el problema te está diciendo. ¿Cuál es la pregunta que me tienes que hacer? Vamos, Mariam. Emerson. ¿Dónde estás, Beatriz? No te veo. Aquí estoy, maestro. ¿Cuál es la pregunta que me tienen que hacer? A ver, Beatriz. Estoy pensando, estoy analizando. Vamos, señores, ¿cuál es la pregunta obligada? Están cayendo los cienes. Vamos, David. No te escucho hoy. ¿Cuál es la pregunta? No sé si sea que a partir de ese valor se puede calcular la cantidad ya de defectos, ¿no? De defectuosos. ¿Cómo? Que a partir Háblame ya más recio. que a partir ya de ese valor de la calidad media de salida se puede calcular la cantidad de defectuosos, de defectos, como lo había comentado ahorita. Exactamente, esa es la pregunta, Romeo. ¿Cuántos productos defectuosos tengo en este problema? Vamos, ahí lo tienes. Uno. No. No. Si el tamaño del lote es 1000, ¿cómo va a ser 1? Ok, sería el 0.878% de 1000. No. Vamos, te estás ganando un 0. Bueno, no se oye muy feo un 0. Vamos a hablar en términos de kinder. Una estrellita. Les ponen unas estrellitas a los niños. Aquí, una estrellita es una reprobada. Una reprobada. Una reprobada. Ya llevamos varias reprobadas. Vamos, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Fíjate, cómo no estamos pensando en paralelo, no estamos pensando en paralelo o no estamos entendiendo porque tenemos que estudiar un poquito y esforzarnos un pocote. ¿Sí? Profe, bueno, estaba viendo lo que acabamos de hacer en el ejercicio ya anterior, en el que se sacaba cuando en ese caso era 2% de no conformidad y se multiplicaba por el tamaño que era de 33,000. En este caso... No. Otra estrellita más.
Pero si tú eres de los de 100, no me digas eso. Acuérdate, no me estoy burlando. Estamos aprendiendo. ¿Sí? Fíjate, cuando yo te digo estamos pensando en paralelo, quiere decir que en el problema anterior nosotros teníamos 15 lotes y al tener 15 lotes lo multiplicábamos por la probabilidad de aceptación. Y al multiplicarlo por la probabilidad de aceptación, nos salían los buenos. Y luego hacíamos una resta para saber cuántos eran los malos. Entonces, si piensas en paralelo, ¿qué te quiero decir? Aquí tienes un lote de 1000, que lo tienes que multiplicar por tu probabilidad de aceptación. ¿Cuál es la probabilidad de aceptación? Está en la columna 5, renglón 2 de tu problema que te dejé de tarea. Punto 878. Claro, multiplícalo a ver cuánto te da. $878. Entonces, ¿cuántos son los malos? Serían 122. Claro, 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 claro. ¿Ya viste cómo no estaba pensando lo que le estaba pidiendo o lo que yo estaba pensando? Es lo que te está dando el problema. Sí, ahorita lo hicimos con la muestra esa de los 1000. Digo, ajá, con los 1000 y en el anterior fue con varios lotes, pero sí sería. No, en el otro eran 15 multiplicados por 3000. Sí, Aquí si en este problema te dicen 55 lotes de 1000, bueno, pues haces lo mismo que ya hicimos en el otro. ¿Ya le entendiste, Beatriz? Sí, maestro. María Fernanda, Sí, maestro, ya. ya te cayó el 20. David, Sí, profe, ya al final entendí cómo. ya. Stephanie, Sí, profesor. Mariam, José, Alan, Ángel, ¿ya le entendieron? Sí, profe. Sí, profe. No está difícil. Nomás implica que nos metamos un poquito. ¿Sí? Entonces, si a mí me dan un problema de muestreo simple, rápidamente me voy a mi coordenada 2,2, calculo el renglón. Al calcular el renglón, en ese momento, yo ya sé cuál es mi calidad media de salida, tomo la decisión si acepto o no acepto, pero además, yo ya sé cuántos malos va a haber. ¿Por qué? Porque tengo la probabilidad de aceptación, la cual estoy multiplicando, ¿sí? El número de piezas, ya sé cuántas voy a tener malas. Un problema de esos así, ¿cuánto tiempo me puedo tardar en hacerlo? 3 minutos, cuando mucho. ¿Sí? 3 minutos. Entonces, si nosotros no olvidamos esta figurita que acabamos de hacer, bueno, pues esa figurita sería la representación esquemática que nosotros hiciéramos en una presentación que hagamos. Presentas la figurita y dices, por eso acepto o por eso rechazo. ¿Ah? Pero la bondad de esta técnica es que te está diciendo, en este momento,
¿Cuántas tienes malas? Y decirle a aquel, hey, tantas van a salir malas desde el punto de vista probabilidad. Las necesito para hoy, no para mañana. Para hoy. Y por favor, date tu vuelta y ven por tus piezas viejas, piezas malas, porque no las puedo tener aquí. ¿Sí? Y ya. Ahora, no quieres llegar a un muestreo simple. Hace un momento hablamos de Yurán. Y acuérdate que cuando hablamos de Yurán, yo te dije, me acordé de mi abuelita. ¿Y por qué me acordé de mi abuelita? Porque ella decía, manda, haz y serás bien servido. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes ser tu proveedor. Pero ahí tienes que hacer una evaluación económica para saber si te conviene ser tu mismo proveedor. ¿Sí? Dependiendo el producto que estés haciendo. ¿Sí? Que estés haciendo. Y entonces, pues ahí decides. Imagínense ustedes cuántos proveedores puede tener la Volkswagen. O los proveedores que puede tener BMW. Híjole, un buen número de proveedores. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Preguntas hasta ahí? No, maestro. Bien. Entonces para mañana vamos a ver muestreo doble. Para muestreo doble, ningún libro ni en internet van a encontrar la fórmula. La fórmula, nosotros tenemos que hacer la fórmula. Nosotros tenemos que hacer la fórmula. Y pues aquí vamos a aprender cómo hacer la fórmula. Entonces, váyanse al libro o váyanse al internet y estudien muestreo doble para mañana. Es casi lo mismo que ya vimos, casi lo mismo. Nuestra hoja de verificación no va a ser 6 columnas. Los renglones van a ser los mismos, pero en columnas va a haber 2 columnas más. Pero la metodología es la misma que estamos utilizando ahora. Entonces, si empiezan a hacer un problema y no les sale, aquí lo resolvemos. Así como lo hicimos el día de hoy. Hicimos uno, y el que dejamos de tarea, lo resolvimos para comprender el problema. ¿De acuerdo? Sí, maestro. ¿Preguntas, María Fernanda? Por el momento no, maestro. Creo que va quedando claro. Bien. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Bye. Hasta luego. Hasta luego.